día. Llevo 2 semanas practicando el portuñol. Espero me entiendan. Voy a tratar de hablar despacio, ¿sí? Pero cualquier pregunta, si ven que no están entendiendo, hablo en arameo, me levantan la mano. ¿Listo? Ok. Gracias. Como decía Dayana, mi nombre es David Quintana, yo soy médico veterinario y la idea de poder estar acá con ustedes hoy es compartir un poco frente a algo que está llegando a Brasil. Bueno, ya lleva un tiempo, pero es algo que va a ir llegando con mucho impulso, que es la medicina bioreguladora. Y de allí parten muchas cosas. Pero de aquí todos ya usan Traumel. ¿Han escuchado Traumel? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Y ya lo usan? ¿Más o menos? ¿No? No. Perfecto. Entonces, yo quiero contarles también mi historia. ¿Por qué? Yo también tengo consultorio, tengo una clínica veterinaria en Colombia, hago práctica clínica y de la misma forma que a ustedes, a mí también me visitan y me dicen y me cuentan historias de productos, de cosas. Hace 5 años yo trabajo en GEL, pero antes de trabajar en GEL, pues me visitaban las personas de GEL en mi consultorio, en mi clínica, para contarme las cosas. Pero pasaba algo muy curioso, que era muy difícil para mí. Primero, yo cuando escuché de GEL en Colombia, para mí el concepto era homeopatía. Y pues yo no tuve muy buenas experiencias con la homeopatía, por lo cual yo tenía muros, dudas, no creía, para mí era algo raro. En la universidad vi una materia, asignatura de homeopatía y me fue mal, no la pasé. Entonces no tenía, y cuando llegaban los de GEL y yo preguntaba, bueno, y para un paciente dermatológico, ¿qué puedo utilizar? Me decían, Traumel. Ok, ¿será que se alcanza a ver bien o no? No, ¿sí? No, yo creo que la de la mitad, no. Esta se apaga, no, menos. Esta. Obrigado. Ok, en un paciente dermatológico me decían Traumel. Perfecto. Y para un paciente gastrointestinal, ¿qué puedo utilizar? Y sobre todo si tengo esto, enfermedad inflamatoria intestinal, una mucosa totalmente deteriorada. Y me decían, Traumel, ok, listo. Y para una herida, ¿qué puedo utilizar? Traumel. Y para osteoarticular, Traumel. Yo decía, oh, por Dios, la mano de Dios en un frasco, sirve para todo. Entonces eso no me daba a mí confianza, no lo entendía, no me gustaba. Por cosas de la vida me llaman de GEL para trabajar y yo al principio como que no, porque era algo que no creía. Después tuve un paciente renal, fue lo que a mí me hizo cambiar la perspectiva de esto. Un paciente renal donde la respuesta fue algo impresionante y no era uno. Eran 2, eran 3. Entonces ahí yo dije, hay algo interesante acá. Hay algo interesante, hay algo que ver. Me di la oportunidad de trabajar y empecé a conocer qué es GEL. Y esto también les quiero compartir con ustedes, porque esta era mi cara al principio. ¿Sí? Cuando Traumel para todo. ¿Sí? Hasta hacía el Feijoa con Traumel. Entonces, era muy complejo. Pero cuando uno levanta la mano y uno dice, venga, necesito otras opciones. ¿Por qué? Ejemplo, este paciente con enfermedad, con doença periodontal, en donde tiene mucha placa y seguramente va a tener gastritis, porque esta deglución de bacterias genera gastritis. Está reportado que en enfermedad periodontal grado 3, grado 4, también hay doença renal iris 1 y 2.
Y cuando yo realizo procedimientos en este tipo de pacientes, hay lesión de la gingiva, hay inflamación de la gingiva. Cuando yo quito o hago extracción de dientes, duele, hay dolor, hay inflamación. Pero con estas dos condiciones va a ser muy complicado manejar la inflamación. Igual le toca a uno, igual uno tiene que manejar un AINES, pero ¿y la gastritis? ¿Y el posible problema renal? Es algo complejo. O este paciente, 14 años, si se dan cuenta cómo camina, miren cómo mueve esta pierna posterior izquierda, solo hace esto, ni la flexiona. Ya ahí me está diciendo que tiene un dolor a nivel coxofemoral. Y aquí vemos una lesión también por encima de la rótula. Muy seguramente también hay algo a nivel de la rótula. Se está lamiendo por el dolor. Pero tiene 14 años y dolencia crónica, renal crónica, iris 2. ¿Cómo manejo el dolor ahí? ¿Cómo manejo la inflamación? Y lo más seguro es que no es algo agudo ni pasajero. Con esa edad, con esa presentación, es algo crónico. ¿Cómo manejo el dolor? Yo digo, lo que me enseñaron de antiinflamatorios tradicionales, estoy contraindicado, pero el paciente necesita algo, ¿sí? Por otro lado, este paciente, Bull Terrier, también 14 años, mire que se rehúsa a bajar la escalera, no quiere, la piensa, no quiere, y cuando baja, con dolor, y baja, y otra vez espera. Este paciente me llegó por tos crónica, no fue por otra cosa, fue por tos crónica, en donde tiene una cardiopatía, tiene alteración renal, y cuando hice la radiografía tiene espondiloartrosis a nivel de las torácicas. Y eso le está doliendo. Por eso, esta situación que cuando va a bajar, esta posición hacia abajo que le flexiona la columna le duele. ¿Y cómo le manejo el dolor? ¿Cómo le manejo la inflamación? Esas son las complicaciones de la vida diaria. Esa es la clínica diaria. Y aquí son lo que nosotros nos encontramos con ciertas problemáticas y nos encontramos con muchos inconvenientes para manejar lo que nos enseñaron, sin decir que está mal. Lo que nos enseñaron está bien, pero la vida diaria es otra cosa, ¿correcto? Ahí es donde tratamos de escoger otros caminos y ahí es donde uno levanta la mano para decir, hay otras opciones, existen otras opciones para poder manejar estos pacientes, para buscar calidad de vida, porque un paciente de 14 años, ¿yo qué busco? Calidad de vida, que esa mascota esté bien. Aparte son 14 años viviendo con ese tutor de mascota. Muchas veces es la mitad de la vida de la persona. El tema emocional que está involucrado allí es muy fuerte. Y si uno le manda algo que empeore la situación, eso afecta a todo el entorno de la familia. Y el estrés empieza a ser una complicación adicional. Entonces yo tengo que estar pensando en calidad de vida del paciente y de la familia. Demasiado importante. Y de uno también. Ahora, cuando nosotros escogemos otros caminos es que hemos reportado estas situaciones. Sale este artículo en Estados Unidos en donde dice que los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo. Esto es alarmante. No quiero decir, siempre trato de, decir, más bien, no quiero decir que los medicamentos es que yo me tomo una aspirina, yo me tomo un Dolex y me muero. No, sino por tratamientos prolongados en medicina humana se empiezan a desarrollar otras cosas. Siempre pongo acá el ejemplo de mi suegro. Suegro es entendible, suegro. ¿Listo? El ejemplo de mi suegro lo traigo a colación porque es lo que más me impactó con esto. Mi suegro tuvo una enfermedad dermatológica inmunomediada fuerte. El tratamiento que fue glucocorticoides, es lo que nos enseñaron y eso es lo que manejamos. Mi suegro se curó de la piel, muy bien, quedó perfecta la piel, pero quedó con enfermedad renal terminal.
en donde sus próximos 12 años de vida tenía que estar en diálisis 2 veces a la semana. No volvió a viajar, su comida cambió notablemente, sus paseos cambiaron notablemente, hasta la fiesta no podía. Eso es ya acabar con su vida. 12 años en esas, yo no quiero vivir así. Y eso es lo que hace referencia. Y acá el diagnóstico no sale muerte por glucocorticoides, sale muerte por enfermedad renal. ¿Pero qué la originó? Los glucocorticoides, y esto hace referencia a esta situación. ¿Correcto? Ahora, los efectos colaterales se ven mucho en medicina humana, o los ven demasiado, porque nosotros vivimos más, tenemos más años de vida. Y al tener más años de vida, podemos tener enfermedades crónicas degenerativas por más tiempo, donde el tema, una de las causas más importantes en humanos, son alteraciones musculoesqueléticas. Nosotros tenemos más enfermedades musculoesqueléticas que los animales. Por eso los COX-2 empiezan a manejarse mucho. Pero dicen, ojo, que el COX-2 tratados con diclofenaco también presentan eventos cardiovasculares de tipo trombótico. Esto es muy complejo, porque no estoy diciendo un diclofenaco ya hizo daño, no. Pero si hay un problema crónico en donde hay AINES, empiezan a haber alteraciones. Y ahí es donde empezamos a tener una serie de frustraciones. En medicina, la frustración la podemos ver en muchas cosas. Uno, efectos colaterales, claramente. Si yo quiero dar una medicación a un paciente, pero esa medicación me genera otro efecto que no está por el sistema del motivo de consulta, es muy complejo, ¿sí? Un ejemplo, una vez yo tuve un paciente felino con nódulo plasmocítico, ¿saben? ¿Me hago entender esta? Se me olvidó, del plantar, de la almohadilla plantar, ¿sí? En donde el tratamiento son prednisolona a dosis altas, doxiciclina también, o ciclosporina. Son los tratamientos, pero tiene leucemia positivo. ¿Corticoide? No puedo. ¿Sí? Ya, que se salga ese de ahí. Ya casi. Corticoide, no puedo. Doxiciclina, está en veremos con leucemia. Y ciclosporina, efectos gastrointestinales. ¿Qué hago? Me lo han mandado. ¿Qué hago ahí? Esas son las complicaciones de la vida. Esas son las complicaciones de la vida. ¿Sí? Ahí es donde uno dice los efectos colaterales, pero hay veces que yo los necesito. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo reducirlos? O cuando tengo terapias prolongadas, cada vez estamos viendo enfermedades crónicas degenerativas más tempranas. A principio de este año, tuve un paciente en una ciudad de Colombia que 2 años y llega con un dolor a nivel del tren posterior, como que no caminaba bien, examen ortopédico, la cadera, radiografía, ¿sí? Y tenía una articulación coxofemoral como de un perro de 14 años. Era impresionante, 2 años y osteofitos, esclerosis por todo lado. Yo decía, ¿y ahora qué hago con él? Si es por manejar el dolor hoy, eso es entre comillas fácil. Pero ¿cómo hago es para manejarlo de por vida? ¿Cómo hago para que ese paciente llegue a los 8 años bien? Eso es muy difícil. Hoy puedo ser un buen veterinario, pero en 8 años puedo ser el peor veterinario para ese paciente. Esas son las complicaciones de vida. Y yo siempre busco, son terapias eficaces. Ahí uno levanta la mano y dice, necesito una terapia eficaz y el plus es seguro. No al revés. Necesito una terapia eficaz, diferente y que sea seguro. Por eso uno levanta la mano. Pero hay otra situación que es cómo enfrentar problemas desde la raíz. Porque nos ha enseñado de forma diferente el manejo de las enfermedades, de las dolencias. Ejemplo,
¿Alguien aquí tiene gastritis? No está la persona de ayer, ¿no? ¿Alguien de aquí tiene gastritis? Tú. ¿Hace cuánto tiempo tienes gastritis? 3 años. Ok. ¿Qué tomas? Omeprazol. Perfecto. Pregunta. ¿El omeprazol ha sido efectivo? Sí. Y si es efectivo, ¿por qué llevas 3 años con gastritis? ¿Qué está haciendo el omeprazol? Quitando el ardor, no resolviendo el problema. Porque si resolviera el problema, no debería tener gastritis. ¿Me hago entender? Entonces lo que nos enseñan en muchas situaciones es a controlar síntomas. A controlar síntomas, pero no arreglar el problema de raíz. Y eso está mal. Eso está mal. Porque la ausencia del síntoma no es sinónimo de la resolución de la enfermedad. Por el hecho de que ahora no tengas ardor, no significa que estés bien. Porque entra en un estado de estrés, o come mucho feyó, o toma mucha caipiriña, y entra en gastritis. ¿Y qué sería la vida sin la caipiriña? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo necesito, es resolver problemas desde la raíz. No controlar netamente el síntoma, no solo eso. Estos son los temas de frustración que se encuentran. Por eso quiero compartir con ustedes hoy varias cosas. Uno, cómo quitarnos las moscas de encima. Voy a coger el agua y... quiero compartir... Lo juro, yo me bañé hoy. Se los prometo. Fue ella me lo mandó acá. Doctora, quiero compartir con ustedes, el concepto de medicina bioreguladora. Esta empresa, Virgen Santa, esta empresa, ¿qué transmite? Necesito fipronil, ¿tiene? Entonces, ¿qué transmite esta empresa que se llama Medicina Bioreguladora de Sistemas? Esta empresa no solo transmite producto, transmite un concepto médico, transmite una forma de ver diferente a los pacientes, una forma de abordar de forma diferente a los pacientes, no solo unos productos. Y cómo se ve la inflamación a partir, ¿sí ven? Están que se ríen todos porque la mosca está acá. Virgen. Entonces, necesito algo. Entonces, inflamación desde el punto de vista de la medicina bioreguladora y cómo se ve esto en las diferentes especialidades clínicas para mostrar con casos clínicos cómo se aborda la inflamación, porque la inflamación hay que profundizar mucho más en ese tema, ¿ok? Primero, ¿qué es esto, la medicina bioreguladora? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué me trae en mi práctica clínica? Esto es cuando yo entré a GEL lo que más cambió mi vida en mi trabajo. Este concepto, esto cambió por completo. A mí me gusta mucho la dermatología y es lo que más me enfoco. Pero ya les voy a comentar cómo fue que transformó mi vida. La medicina está continuamente en evolución. ¿Por qué? Las enfermedades cambian, aparecen COVID, ¿sí? Hay enfermedades crónicas más tempranas, hay cosas más complejas de tratar a largo tiempo, gastritis de 3 años, ¿sí? Entonces esto genera necesidades de cambio. Y cuando hablamos de tipos de medicina, que yo no lo pongo, más bien no me parece tipos de medicina, medicina es una, solo que es vista desde diferentes puntos, nos enseñaron que la alopatía, que la palabra alo es contrario, opatía, enfermedad, lo contrario se cura con lo contrario. ¿A qué hace referencia? Para una hipersecreción, un antisecretor, ¿cierto? Para una diarrea, un antidiarreico. Para un vómito, un antiemético. Para una inflamación, un antiinflamatorio. Todo es anti. Eso nos enseñaron y esa es la medicina convencional occidental.
pero también tenemos cierta información en medicinas complementarias en donde hablamos mucho de Nutrizón. Ahí ya estamos viendo muchas situaciones de nutrición y de forma errada nos hablaron de terapias alternativas, o a mí me hablaron de terapia alternativa. Y lo digo que de forma errada porque alternativo de una forma inconsciente ya para mí es alternar, o una o la otra. Y hoy en día vemos que se usa acupuntura con AINES, ozonoterapia con temas de antibióticos, probióticos. Empieza a complementar mi terapia, ¿sí? Y esto de tratamiento alterno no debería existir, porque deberíamos siempre estar pensando en cómo complementar como tal la terapia. Y GEL lo que promueve es terapia integrativa, que es básicamente cómo integro todos los conocimientos, diferentes puntos de vista de la medicina, diferentes puntos de vista terapéutico en pro de mi paciente, en pro de manejarlo hoy, pero también que tenga un buen futuro y una calidad de vida el día de mañana. Esa es la terapia integrativa y aquí es donde nos movemos. Me toca meterlos un poco en historia para poder describir o más bien diferenciar la homeopatía de la medicina bioreguladora. ¿Alguno de ustedes tuvo algún aprendizaje, alguna formación en homeopatía? Ninguno, yo tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué es la homeopatía? Este señor, Samuel Hahnemann, en esta época, cuando la alopatía está llevando la batuta o lleva todo, dice, lo similar cura lo similar. ¿Y a qué hace referencia eso? Vamos a tomar este ejemplo. ¿Tienes para revolver? Entonces, vamos a tomar este ejemplo. Acá hay azúcar. ¿Listo? ¿Tu nombre, perdón, doctora? Jordânia. Jordani. George. Me es difícil. George. Entonces a la doctora George, este azúcar, que si ella se la come así, le va a dar dolor de cabeza. Le va a dar gastritis, se le va a caer el pelo. Aquí también veían partes emocionales, entonces también se sentía deprimida por amor. ¿Listo? Dolor de cabeza, gastritis, se cae el pelo y depresión por amor. Si ella se lo come, perfecto. Si ella... Esto no es para vos, tranquila. Entonces, es para el mosco. Entonces... Si esto lo diluía en agua, alcohol, entonces esto lo diluye. ¿Listo? Y empieza a diluirlo. ¿Qué está haciendo aquí? Bajarle la concentración. Esto es bajar la concentración del azúcar. ¿Ok? Y esto lo podía pasar a otro. Y pasaba a otro poco. Y baja más la concentración. ¿Claro? Ahora, puede hacerlo muchas veces, lo vamos a hacer acá solo 3. Y este último, si se lo damos a la doctora George, ¿qué pasa? Le genera un efecto terapéutico frente a lo mismo que genera la enfermedad. O sea, que si esto se lo toma la doctora George, le quita el dolor de cabeza, le quita el dolor de gastritis, ya no se le cae el pelo y hasta consigue novio, ¿sí? Ya tiene pareja, ya no hay depresión por amor. Entonces hay un efecto terapéutico de lo mismo, de lo que genera la enfermedad, que es el azúcar, ¿sí? Lo diluyo y al final me genera efecto terapéutico a los mismos síntomas que me genera la sustancia madre, que es el ejemplo. Hago estas diluciones y este último me da el efecto terapéutico. Por eso este señor dice, lo similar cura lo similar. ¿Me hago entender? ¿Sí? Obviamente en 1796 el señor es loco. Es rechazado por la sociedad
Y en esta época la medicina tenía también muchas situaciones políticas y filosóficas, por lo cual lo sacan de la sociedad. Y empieza a haber un problema, más bien otra ola. Después llega este señor que se llama Hans Heinrich Rekebeck. Este doctor le llama la atención esta parte de la dilución y dice, yo estoy de acuerdo con esto, pero empieza a hacer unos cambios en este tipo de concepto. Primer cambio, o más bien, primer legado que este señor deja se llama las toxinas y hace referencia a sustancias nocivas para el cuerpo. Pueden ser exógenas o pueden ser endógenas. Endógenas como una creatinina, como una urea que nos lleva a síndrome urémico, como una bilirrubina, ¿sí? Pueden ser exógenas como el smog, como los conservantes que ahora ya se hablan tanto, que poco a poco empiezan a dañar al cuerpo. Entonces, habla desde la bioacumulación de las toxinas. En todas las charlas también he dicho que una toxina exógena es la caipiriña, pero acá en Brasil creen que no. Todo está sano. ¿Listo? Entonces, empieza a hacer un estudio y por eso se llama homotoxicología. Pero este señor también hace unos cambios en estos medicamentos. Uno de los cambios en estos medicamentos de bajas concentraciones es que adicional a temas vegetales, también le agrega minerales, le agrega vitaminas, le agrega extractos animales, le agrega extractos patógenos y todo lo hace a bajas concentraciones. ¿Sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver, pero empieza a hacer esos cambios. Este señor lo que quiso fue crear algo para que sirviera de puente entre la homeopatía y la alopatía. Algo que estuviera en medio de los dos y que fuera funcional para las diferentes formas de pensar de forma médica. Y ese es su legado y eso es en lo que trabajamos. Ahora, otro cambio que realiza en estos medicamentos es la concentración. ¿Qué pasa? A nosotros nos enseñan aquí, en miligramos, ¿cierto? Por eso las dosis de fármacos, de antibióticos, de antiinflamatorios, todo es en miligramos. Y lo sacamos en miligramos. Ahora, si vamos un poco más abajo, hablamos de microgramos y aquí se habla y aquí se manejan las hormonas y la fitoterapia. Pero si seguimos disminuyendo la concentración, hablamos de nanogramos, pictogramos y yoctogramos. Y aquí es donde manejan los medicamentos bioreguladores. ¿Listo? ¿Qué es la diferencia con la homeopatía clásica? Que es más diluido, a tal punto donde la concentración aún no es tan detectable y se habla de número de Avogadro. Hay muchas más diluciones, ¿sí? Y en ocasiones se escucha desde la homeopatía hablar de energía. ¿Por qué? Porque como no hay algo detectable en masa, no estoy diciendo que no haya, es que no es detectable, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces habla de energía y los conceptos cambian, pero sigue siendo temas de dilución. Lo que hace el doctor Rekebeck es aumentar la concentración un poco y pasarlas a nanogramos y pictogramos. Extraño, todos estos medicamentos que vienen acá están a nanogramos y pictogramos. La gran pregunta es ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estos medicamentos? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosa. Doctora, ¿tu nombre? Bruna. Ay, eso está fácil. ¿Puedes tomar, por favor? No es caipirinha, no es cerveza. ¿Qué te sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué gusta? Normal. ¿Agua? Agua. No puedo pasarlo a los demás para que lo prueben por el COVID, ¿sí? Pero agua. Si en este momento el gusto de la doctora Bruna fuera lo más avanzado que existe en el planeta, me va a decir, aquí no hay nada, aquí hay agua, no más. Yo te pregunto, ¿me puedes asegurar que aquí no hay azúcar? ¿No hay? No posso asegurar. No puedes asegurarlo.
¿Alguien me puede asegurar que aquí no hay azúcar? Porque lo vieron, porque vieron que yo estaba haciendo eso. Pero si ustedes no hubieran visto eso, y yo llego acá y toman agua, yo le digo, no, ahí hay azúcar. No, hay agua. Pero es porque lo vieron. Eso es lo que pasa con estos medicamentos de baja concentración. De pronto no lo sientes, pero tu organismo en este momento, lo más seguro que está pasando es que se activó la insulina porque detecta cosas tan pequeñas del azúcar para nuevamente homogenizar o más bien organizar ese tema de glucosa. Aquí la insulina de la doctora Bruna se activa a bajas concentraciones. Eso se llama en farmacología hormesis y eso es una ley farmacológica o más bien toxicológica, es la verdadera, ¿sí? En donde la hormesis hace referencia a que una sustancia baja a bajas concentraciones me genera un efecto de estimulación en el organismo, pero una concentración a una sustancia a altas concentraciones me genera un efecto de inhibición. Un ejemplo clarísimo son los glucocorticoides. Si yo uso prednisolona 2 miligramos por kilogramo, genero inmunodepresión. Pero si uso una prednisolona 0.1 miligramos por kilogramo cada 48 o 72 horas, puedo mantener al eje hipotálamo hipófisis adrenal activo, porque a bajas concentraciones me generan estímulos. Y básicamente a nanogramos y pictogramos, que es lo que nuestro organismo tiene capacidad de detectar, induce o activa respuestas fisiológicas. Yo lo que acabo de hacer es activar una respuesta fisiológica de la insulina. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender con todos? Eso es la hormesis y esa es la forma de trabajar de los medicamentos de nanogramos y pictogramos. Algo activan. Entonces los estudios están enfocados a ver qué activan y cuando encuentran qué activan, ¿para qué sirve? ¿Qué estudios existen también? Y esto es la definición como tal de hormesis. Una dosis baja me genera un proceso compensatorio, adaptativo, frente a una perturbación de la homeostasis. Cuando yo pongo una dosis baja, lo que hago es perturbar la homeostasis del cuerpo, lo desequilibro. El mismo organismo tiene la capacidad de volver a equilibrar. Y por eso se ven estudios con glutamato, con ceramidas, que a altas dosis tienen efectos citotóxicos a nivel neuronal y a bajas dosis tienen efectos protectores a nivel de las mismas células. Hay hasta un estudio que se llama de precondicionamiento isquémico, que lo que hacen en el cerebro y en el corazón generan unos procesos de isquemia cortos, pequeños. Y el cerebro y el corazón empieza a activar unas quinasas, empieza a activar mitocondrias y empieza a desarrollar proteínas chaperonas, que son proteínas de adhesión y de fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una descompensación pequeña y el mismo organismo trata de otra vez. Y eso ya lo vemos en lesiones medulares. Cuando hay lesiones medulares en perros pequeños, la misma médula espinal empieza a crear otras rutas por fuera de ese lugar trombótico pequeño de la lesión medular para continuar su conducción neuronal. Y empieza otra vez para mantenerlo. Eso es un efecto hormético. Por eso, cuando hablamos de insulina, una persona que come mucha glucosa puede afectar la insulina y genera diabetes. Pero una persona con hipoglicemia come varias veces al día, pocas veces. Va a ser activación, activación, activación. ¿Me hago entender? Perfecto. Si quieren saber más sobre este tipo de manejos, ustedes pueden buscar en internet, en PubMed, Low Dose Medicine, en donde es el tema de leyes horméticas, ultradiluciones y cómo trabajan, a tal punto que están manejando o están viendo estudios con corticoides también, con sustancias que nosotros conocemos para ver qué efectos a bajas concentraciones se pueden encontrar. ¿Correcto? Por último, llega en el 2015 la medicina bioreguladora de sistemas y este concepto médico empieza a transformar muchas cosas, en donde viene esa
ese desarrollo. Pero lo primero que hacen acá, bueno, hacen una reunión, varios médicos, homeópatas, alópatas, de diferentes especialidades, los reúnen para ver cómo están viendo la medicina. Y el ejemplo más claro es el siguiente. ¿Alguien sufre de cólica acá? ¿Tú? Ok. Cuando te da cólica, inflamación acá, abdomen bajo. ¿Has ido al médico por eso? ¿Qué te dan? Medicamento. ¿Buscapina? ¿Buscapá es buscapina? Bromuro de... sí. Ok, buscapina, buscapá. Listo, buscapá. Voy a llegar a Colombia y me dicen, un buscapá, ¿un qué? Entonces, buscapina, ¿sí? Eso es lo que dan, buscapina. ¿Cuál es el problema de eso? La buscapina, buen antiespasmódico, un buen antiinflamatorio, desinflama y para la casa. Quita el dolor, ¿cierto? Y deje de decir que está con doenza y vaya a trabajar. Para eso es. ¿Por qué? La cólica, ¿por qué se produce? La cólica se puede producir por varias situaciones. Primero, aumento de cortisol y adrenalina por temas de estrés, aumenta el proceso inflamatorio de la cólica. En temas de estrés se te puede aumentar esto. Segundo, temas de gastritis crónicas. Me lleva a una disbiosis intestinal y me lleva a una cólica. Otra, hormonas. Las personas que más sufren de cólica son las mujeres, porque tienen mayores receptores de progesterona en el colon, en el intestino. Y cuando tienen alteraciones hormonales, alteraciones en el ciclo estral, temas del periodo como tal, el colon se inflama más. Entonces, si le suman una mujer con problemas de cólica, en donde tiene el periodo y tiene mal genio, esa es mi esposa. ¿Sí? Y es un complique. Y se vuelve un tema del eje neuroentérico, porque se estresa más rabia, más mal genio, más colon, más mal genio, y a mí me toca salirme de la casa una semana. ¿Sí? Entonces, por otro lado, también hay otra vía que son infecciones urinarias continuas. Por tema anatómico y traslocación bacteriana, cuando hay infecciones urinarias continuas, hay un mal funcionamiento del sistema inmune y de la mucosa. Y la mucosa es toda una. Y eso me genera una inflamación del colon. ¿La buscapá hace algo en todo eso? No hace nada. No arregla nada. Y volvemos a lo mismo de la doctora, que es controlar el síntoma, pero el problema continúa. No se resuelve. ¿Qué es lo que está pasando? Se nos olvida que el intestino tiene comunicación con el cerebro, el intestino tiene comunicación con el hígado, con los riñones, y se nos olvida que el organismo es uno. No que llega es un proceso de cólica y yo tengo que arreglar la cólica, no, yo tengo que arreglar al organismo y tengo que pensar en un paciente en redes. Por este motivo, a mí esto me cautivó mucho en mi práctica clínica, en dermatología, porque cuando yo empecé a comprender esto, un paciente dermatológico, le hago perfil hepático, le hago coproscópico, pregunto cómo están las cosas en la casa, cómo está la materia fecal, tiene vómitos, bosteza mucho, ¿sí? Un problema de otitis recurrente, bilateral, el origen es colon, no es oído. Por eso cuando yo tengo un paciente con otitis recurrente bilateral y empiezo a manejar productos, funciona un rato y vuelve, porque el origen no es acá. El origen es del colon y hay unos linfocitos T que se me activan en el colon que me empiezan a tener acción en toda la mucosa y recordemos que el oído es la unión entre tegumento y mucosa y se me inflama. Entonces, otitis recurrentes de una ecografía y se van a ver, se van a dar cuenta la cantidad de inflamación intestinal que se encuentran en otitis recurrente bilateral. Eso es pensar en redes, eso es pensar en la interacción de todos los sistemas. Y hoy en día se habla de algo que es el PNI, una
especialidad, o más bien una ola, sí, se podría decir una especialidad, todavía no está tan formada, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Me hice entender con eso? Psiconeuroinmunoendocrinología, que es como el cerebro, el tema hormonal, el tema inmunológico, me empieza a tener acción en todo el organismo y tengo que dar a mis pacientes desde ese punto de vista. Por otro lado, no solo ver en redes, sino ver en redes celulares, porque primero se daña una célula y no un órgano. Primero se daña un hepatocito y no el hígado. ¿Yo qué tengo de acciones acá? Por otro lado, redes moleculares, porque al final todo es bioquímica. ¿Ustedes se acuerdan del ciclo de Krebs? ¿No? Por un viaje a Cancún. Nadie quiere ir a Cancún. No se acuerdan, pero sí recordamos el ciclo de Krebs. O sea, sabemos qué es, ¿cierto? Yo tampoco me acuerdo. Me lo enseñaron en segundo semestre. Me hicieron prueba de eso. Me tocó aprendérmelo. Llego a la clínica y nunca más lo vi. Entonces yo pregunto, ¿para qué me enseñaron ciclo de Krebs? Pues si no lo veo en clínica. Cuando llego a la medicina bioreguladora me dicen, ojo, sí señor, es importante el ciclo de Krebs. Porque si usted tiene un paciente con parvovirus, donde hay necrosis de vellosidades intestinales, donde los enterocitos están muriendo, y usted tiene dos situaciones importantes, salvar al paciente y restaurar ese intestino para que no pase a síndrome de mala absorción, necesita ATP para proliferación de enterocitos. Y si no hay ATP, los enterocitos no vuelven a proliferar. Entonces sí se necesita ciclo de Krebs. Y esta compañía trae medicamentos para activar ciclo de Krebs, donde tiene todos los componentes que estoy completamente seguros que se acuerdan de todo el ciclo de Krebs, en donde tiene todos los componentes del ciclo de Krebs para activarlo. Y desde que lo utilizo en parvovirus, el paciente me recupera más rápido y el paciente no me pasa síndrome de mala absorción. Y eso es lo que yo digo, es pensar en redes de sistemas, pensar en redes celulares y pensar en redes moleculares. La medicina bioreguladora busca el proceso de autorregulación. ¿Qué es autorregulación? Todos, perdón el ejemplo como siempre, todos hemos cursado con una diarrea alguna vez en la vida, ¿cierto? Y el que no, cuerpo glorioso, ¿sí? Pero todos hemos cursado, pero siempre podemos tomar agua, no tomamos cerveza ese día, le bajamos al Freyó, comemos bien y a los 2 días estamos perfectos. El mismo cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, ¿sí? ¿Qué significa? Ustedes en sus pacientes tienen 2 opciones con un paciente con diarrea. La primera, o utilizan un antidiarreico, o la segunda, promueven ese proceso de autocuración del tracto gastrointestinal. Y esto cambia completamente la forma de ver. Porque ahora, en un cachorro de 2 meses que llega con giardias, mi primera opción no es antibiótico. Mi primera opción es restablecer el normal funcionamiento del intestino. Y genero muchas estrategias para promover ese proceso de autocuración. Recordando que la giardiasis es también un patógeno oportunista por una mucosa inestable. Entonces yo me voy con la mucosa. Y creo que si tuviéramos hijos, o bueno, si tienen hijos, la pensarían diferente si le mandan a un bebé de 3 meses, 8 días de antibiótico. Creo que cambia un poco el tema. En un cachorro es igual. Y eso es promover el proceso de autorregulación. Al final, la medicina bioreguladora es un modelo científico que está enfocado en un paciente de forma preventiva como de forma terapéutica. Estos medicamentos pueden tener la acción preventiva y terapéutica. Este que ustedes ven acá, que va a llegar pronto, que se llama Engistol, es un medicamento que activa, recordemos que activa, una línea específica de linfocitos TH1
para tener acción contra virus. Tiene acciones terapéuticas frente a agentes virales, pero también me activa granulocitos y TH1 para que per situaciones de desafío frente a agentes virales el organismo tenga mejor capacidad para enfrentarlos. Ejemplo, ¿cómo se dice colegio en portugués? Escola. Escola de canis, ¿sí? Es el lugar donde más se produce tos de canis, ¿cierto? Si yo tengo un sistema inmune eficiente, el perro va a tener mayor posibilidad. Pero también el producto puede servir para parvo, moquillo, tos de canis activo, leucemia, virus de inmunodeficiencia y también Ehrlichia y micoplasma, ¿sí? Eso es activación del sistema inmune. Yo con esto empiezo a ver a mi paciente como un todo, no como un sistema. Y la medicina bioreguladora me lleva a tal punto de pensar en ciclo de Krebs, en activación mitocondrial. Todo lo que les acabo de contar, ustedes lo pueden ver en este artículo que está en PubMed, que se llama Medicina Bioreguladora de Sistemas. Y esto cambia la forma de pensar. Créanme, esto fue lo que a mí más me cautivó y me cambió mi práctica clínica. Empiezo a ver los pacientes y a tratar de los pacientes de forma diferente, porque esto me ayuda a tener abordes más integrales, tratamientos más integrales para nuestros pacientes y ofreciendo o enfocado un equilibrio. ¿De qué me sirve esto? Esto me sirve, uno, para pensar un paciente con una enfermedad aguda, cómo tratarlo hoy, pero cómo no me pase una enfermedad crónica. O cómo una enfermedad crónica la puedo tratar manejando calidad de vida de forma eficaz y de forma segura. Porque a veces omitimos que el organismo trabaja en redes y por eso nos vamos netamente a pensar en bloquear el síntoma. Algo me pasó, por ejemplo, a mí me llegó este paciente gastrointestinal, venía con una diarrea continua, pues diarrea, materia fecal blanda continua, uno que otro vómito. Pero empezó con un tema de diarrea más crónica y dije, vamos con ecografía porque es un problema gastrointestinal. Cuando le estoy haciendo el rasurado a este paciente veo estas petequias. Esto es de alarma. Este paciente me está entrando en un SIT, posiblemente. Es de urgencia. Me asusté. Dije, necesito entender más qué ha pasado con este paciente. Y voy a la propietaria, a la tutora, a preguntarle qué ha pasado, porque yo no puedo pensar netamente en el presente del paciente, sino en el pasado y en el futuro. Y en el pasado me encontré que este paciente lo habían diagnosticado con Ehrlichia hacía 3 años, tratamiento muy bien con doxiciclina, a las dosis que son, las frecuencias que son, el tiempo que son, aparente resolución. Pero también me enteré que en este momento estaban en separación esta casa. La perrita entró en estado de estrés y la Ehrlichia reapareció. Y eso se llama el continuum de la enfermedad, porque una enfermedad crónica no aparece hoy. Una enfermedad crónica viene con el tiempo. Y en estos que entran en un cuadro silente, después por un estado de alteración inmunológica, me llega a complejos inmunes que me puede llevar a problemas renales y a problemas vasculares y a problemas articulares. Y todo porque pensé y me fui de frente que era un paciente gastrointestinal. Se dice, bueno, erré con este paciente. Afortunadamente pudimos entrar a trabajar inmediatamente. Estos medicamentos son de origen natural a bajas concentraciones que me promueven el proceso de autocuración o de autorregulación. Esta es la definición de los medicamentos bioreguladores. Promover el proceso de autorregulación a bajas concentraciones. Y lo más interesante es que tienen diferentes vías de administración. Ya les voy a mostrar. Pero las ampollas las puedo manejar por múltiples vías, que eso es algo espectacular en veterinaria. ¿Ok? Artículos, ellos están que desarrollan artículos para dar sustento, porque a nosotros nos gusta el respaldo, nos gusta el artículo, nos gusta el sustento científico y están cada vez enfocados en más desarrollo. Entendiendo la medicina bioreguladora que maneja en redes, vamos a entrar en la parte de red molecular.
y específicamente en el proceso inflamatorio. Primera pregunta, doctores, doctoras, uy, es que todas son mujeres, el doctor es el bendecido entre las mujeres. ¿La inflamación es buena o es mala? ¿Buena? ¿Buena? Depende. ¿De qué depende? No, dale. ¿De qué depende? De la intensidad, perfecto. ¿De algo más? ¿De qué? ¿Contra qué es la inflamación? Entonces ahí se puede volver mala. ¿Qué dicen por acá? ¿Buena? ¿Por qué es buena, doctora? ¿Por qué es bom? Porque o organismo também precisa responder, né? Porque es una forma de respuesta. Ok, ¿algo más por acá? ¿De qué depende? ¿Del tiempo? Del tiempo de inflamación. Ok, para reunir lo que están diciendo. Es buena porque es una respuesta, pero depende según la intensidad, ¿sí? Depende a quién está atacando y depende del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se vuelve mala entonces? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo se vuelve mala? ¿En cuánto tiempo es mala? ¿O en qué intensidad es mala? ¿Cuándo se vuelve mala? ¿Desde un inicio es mala? No. Desde un inicio es buena. Entonces yo pregunto, si más o menos, ¿desde un inicio es más o menos? Más de un mes. Ok, si más de un mes es mala, yo pregunto, ¿por qué acabamos una cirugía y ponemos un antiinflamatorio? No ha pasado un mes y según lo que dicen, inicialmente es buena. Entonces, no entiendo. Pero es un antiinflamatorio, o sea, bloquea, no modula. Depende, todo depende. Jarabe de palo, depende. Ok, depende, me gusta la palabra modula, me gusta. Pero, extraño, ¿no te parece? ¿Raro? Não concordo com o anti-inflamatório. ¿No concuerdes con qué? Com já entrar com anti-inflamatório. ¿Con usar un antiinflamatorio? Não concordo já entrar com o anti-inflamatório e o antibiótico logo após a cirurgia. Se você faz uma cirurgia totalmente estéril dentro dos padrões. Excelente, me gusta mucho eso. Porque, a ver si te entendí, no concuerdas con utilizar un antiinflamatorio y un antibiótico inmediatamente a una cirugía si haces una cirugía bien y estéril. ¿Sí? Ok, si haces una cirugía bien y estéril, hace referencia al antibiótico. Pero ¿qué hace referencia al antiinflamatorio? O pós também conta, né? Pós-operatorio. Então, se você faz um acompanhamento com o seu paciente Ajá, no pós-operatório sí. e passa uma boa infusão do doutor com um acompanhamento contínuo, No hay necesidad de antiinflamatorio. Perfecto. Bueno, vamos a reunir y vamos a ver todas las cosas. Todos están bien. Todos sacan 5. Ahora, miren lo que dice la definición de inflamación. La inflamación, en 1984, esta es la definición. Definición MESH, la avalada académicamente. Un proceso patológico caracterizado por una lesión o destrucción del tejido y se manifiesta por los 5 puntos típicos de la inflamación, que es dolor, edema, pérdida de la función, rubor y calor. Es un proceso patológico. Ahora, definiciones 2005-2010, un proceso fisiológico causado por unas células estresadas, alteraciones metabólicas, pero ojo, como dice, ¿cómo es tu nombre, doctora? Ana. Ay, nombres que puedo pronunciar. La doctora Ana me dice, tiene la capacidad autorreguladora del organismo que ayuda a mantener y restaurar el estado funcional del tejido.
por lo cual la doctora demorado, no, tú dijiste que es BOM. Aquí me están diciendo que es BOM. Pero ojo, miren la gran diferencia, estamos hablando de 25 años de diferencia, en donde aquí es un proceso patológico y acá es un proceso fisiológico. Una palabra cambia completamente la definición. Es mala, hace 25 años, es un proceso fisiológico ya más temprano y que sirve para recuperar el tejido. Complicado, porque si yo me voy con esta palabra patológico, entiendo por qué un antiinflamatorio. Pero si yo me voy con esta palabra fisiológico, me pongo a dudar por qué un antiinflamatorio. La inflamación está dada para dos cosas, doctores. Uno, eliminar microorganismos y segundo, restaurar tejido. Esa es la función de la inflamación. Se la mandé allá a la mosca. Entonces, si esa es la función, vuelvo y pregunto, si la función de la inflamación es reparar tejidos, ¿por qué utilizamos un antiinflamatorio apenas acabamos una cirugía? Si ahí lo que necesitamos es reparar tejido, porque ahí hay una incisión, ahí hay una lesión, vuelve otra vez a confundir. Vamos a esclarecer todo eso y el por qué. Esto es lo que nos han enseñado, cascada del ácido araquidónico, ¿cierto? Y nos enseñaron que la COX-1 es de forma fisiológica y se da, ¿sí?, para mantener el moco del estómago, funciones de plaquetas, mantener estable endotelios y también tener perfusión renal. Eso significa que yo solo con el hecho de respirar estoy activando cascada de ácido araquidónico por esta vía. O sea, que yo estoy en un cuadro de inflamación controlado. Ahí activé muchas cosas, esta cascada. Pero cuando hay una lesión y una inflamación se activa la COX-2, la inducible, y me genera todo el proceso de inflamación. Esto nos lo enseñaron y nos dijeron, aquí sirven los glucocorticoides, bloquean fosfolipasa A2. Por eso se hace el bloqueo de toda esta situación y por eso tantas contraindicaciones del uso de esto por esta vía. Aquí falta algo que serían fibroblastos para reparación de tejido. Por eso un glucocorticoides está contraindicado en lugares donde necesito cicatrización. Contraindicado en problemas con perfusión renal. Contraindicado en gastritis y úlcera gástrica. Pero llegan los AINES y los AINES me bloquean acá estas vías. Y la industria cada vez saca COX-2 selectivos, firacoxib, maracoxib, carprofeno, bueno, esos son los que más están en veterinaria, para solo bloquear esta vía, porque nos dan mayor seguridad, ¿correcto? Nos dan efecto frente a la inflamación mala, inducible, pero nos dan seguridad, eso. Y ahora nos enseñan también esto, los 5 puntos cardinales de la inflamación, donde cuando hay una lesión aguda, un golpe, un trauma, una herida, una incisión quirúrgica, se activa una lesión aguda y hay cambios vasculares que me llevan a generar rubor y calor. Pero también hay una lesión en membranas celulares donde se activa la cascada del ácido araquidónico que ya vimos y al final me genera esto, citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa que me generan edema y me llevan a edema y un dolor indirecto y una pérdida de la función. ¿Y por qué digo indirecto? Porque una lesión me activa otras vías del DOR, que son las vías neuronales por estímulo de receptores de DOR específicamente y me llevan a un DOR directo. O sea que hay dos vías, realmente hay 4 vías, pero aquí vemos 2 vías para generar DOR. ¿Qué significa esas 2 vías? ¿Qué duele más? Si el doctor se levanta y me pega un puño, eso me duele. ¿Sí? Eso me duele. Pero al otro día voy a llegar con el ojo inflamado. Si me lo tocan, me duele. Los dos son DOR, pero son diferentes vías.
Uno el puño, que es el tema de receptores de dolor, y otro es al otro día el edema, que me tocan y me duele. Por edema, por factores, perdón, por citoquinas proinflamatorias. ¿Me hago entender? Por eso la inflamación y el dolor son la misma moneda. Pues el dolor es un punto cardinal de la inflamación, ¿sí? Pero el dolor se va por diferentes vías. En donde esta es una vía que hay nociceptores, son receptores del dolor. Todos los órganos y todos los sistemas lo tienen. Hay unos que tienen más que otros. El hueso tiene muchos receptores de dolor, por eso una fractura duele tanto. La córnea también duele mucho. Una úlcera corneal duele demasiado. Y la otra son las gónadas. Por eso a nosotros los hombres, ustedes me entenderán que eso duele bastante, ¿sí? Y duele como hasta por acá, cuando hay un golpe, ¿sí? Eso es el dolor nociceptivo. Y eso me activa la nocicepción, que llega al núcleo neuronal y ahí se aumenta la producción de sustancia P, que se me une al receptor NK1 y el NK1 genera el dolor. Pero como hay una lesión de membranas, hay citoquinas proinflamatorias, el edema. Y esas citoquinas proinflamatorias me aumentan la sustancia P, potencializan el dolor. Si yo veo esta gráfica, tengo muchas formas para manejar el dolor. O bloqueando receptores, bloqueando nocicepción, esos son los anestésicos locales. Aquí el NK1 con el citrato de maropitán, que también tiene un efecto analgésico a nivel neuronal. También puedo entrar con opioides. A nivel de citoquinas proinflamatorias, puedo entrar de dos formas, bloqueando la cascada del ácido araquidónico o directamente en estas diferentes formas. Y la otra, que es la crónica, entra un dolor neuropático. Por eso ahí trabajamos pregabalina y gabapectina en temas de dolor crónico, no temprano, ¿sí? Son diferentes formas. Entonces, aquí empezamos a ver inflamación, dolor. Pero si regresamos a la COX-2, nos salen reportes como este, hasta ya lleva tiempo, 10 años, del 2012, donde en perros y gatos se dice, la COX-2 antes era conocida como inducible, pero ahora se conoce que también se genera de forma constitutiva, o sea, fisiológica, y tiene roles importantes en mácula densa, se expresa en mácula densa, túbulos ascendentes, y tiene un rol importante en el mantenimiento de la función renal, regulación angiotensina-aldosterona, flujo medular. Entonces la COX-2 no es solo inflamación, también se produce de forma fisiológica, a tal punto que han tenido estudios donde muestran que los perros tienen niveles basales más altos que el humano, complejo. Y en perros se ha identificado que hasta en el colon se presentan. Esto no es para satanizar COX-2, esto es para tomar conciencia de cómo trabajar los AINES, de tener más conciencia en su uso, por cuánto tiempo, en qué paciente. Entonces, cuando a mí me llega un paciente como el que mostré, 14 años, problema articular, problema renal, ¿podré trabajar un COX-2? Necesito otra opción. Estas son las problemáticas de la vida. Pero si tengo un paciente con problema articular y todo está bien, renal, hígado, sí puedo trabajar un COX-2, pero no puedo abusar del tiempo de trabajo. ¿Es claro? Ahora, la inflamación tiene una acción frente al proceso de cicatrización, doctora Ana, en donde la primera fase es la hemostasis y después consigue la inflamación. Y la inflamación en esta gráfica o en esta cartografía lo que hace es que empieza a activar otras etapas para llegar al final a la remodelación, donde hay epitelización, síntesis de matriz, contracción de herida y remodelación de escara. Pero todo comienza frente a la inflamación. ¿Qué significa? La inflamación la vamos a ver inicialmente 48 a 72 horas, lo más agudo,
¿sí? Pero esto me va a llevar a diferentes fases, proliferación, hasta llegar a un proceso de remodelación que puede durar hasta 9 meses. Esto es un proceso secuencial. ¿Y cómo está? Cuando aquí me llega la primera parte, que es la lesión, la injuria, la incisión quirúrgica, lo primero que hacen son los polimorfonucleares llegar, pero se aumentan las citoquinas proinflamatorias. ¿Por qué? Porque aquí se activa cascada del ácido araquidónico. Después de que se activa la cascada del ácido araquidónico, citoquinas inflamatorias aumentan, empieza a haber un cambio, disminuyen las proinflamatorias y se empiezan a aumentar las antiinflamatorias. Y estas antiinflamatorias son las que me llevan al proceso de reparación del tejido, por lo cual, doctora Ana, tiene razón, de una forma consciente. Se debe reparar el tejido si hay un buen cuidado, sin necesidad de antiinflamatorio. ¿Qué pasa? Hay una fase aguda y unas citoquinas proinflamatorias aumentadas. Y al final la fase de resolución hace un cambio. Cambia citoquinas proinflamatorias bajas y antiinflamatorias altas. Pero ¿quién me hace ese cambio? ¿Quién genera eso? Y hay una parte importante aquí en la mitad que se llaman los lípidos de prorresolución. Y estos lípidos de prorresolución son resolvinas, lipoxinas, marexinas, protectinas. Y ellos son los que me cambian esta situación. ¿De dónde salen? Entonces, allá la doctora, ¿quién fue el que me dijo? El tiempo, tú me dijiste tiempo, tú me dijiste que puede ser la intensidad. Si estas citoquinas proinflamatorias se mantienen en el tiempo aquí elevado, entran en una enfermedad o en una inflamación crónica. ¿Por qué no bajan? Porque estas no entran a jugar. Y por eso no se genera el cambio y se mantiene todo el tiempo citoquinas proinflamatorias. Y eso es la intensidad y ese es el tiempo. Entonces, esto se vuelve muy importante, las lipoxinas. ¿De dónde salen? La lipoxina, resolvinas y protectinas, curiosamente salen de la prostaglandina E2 y de la D2. ¿Y de dónde son ellas? De la cascada del ácido araquidónico. Por eso salen gráficas como estas, que de la cascada del ácido araquidónico salen las lipoxinas y me activan las citoquinas antiinflamatorias. Pero también vemos que aquí dice ácido eicosapentanoico y ácido docohexapentanoico, que también salen las resolvinas. Y esto es EPA y DHA. Omegas 3. Por eso los omegas 3 no se nombran como antiinflamatorios. Me gustó la palabra, modulan. Modulan. Empezamos a tener dos palabras distintas. Antiinflamatorios, bloquear. Modulan es que se haga todo este proceso. Porque cuando entran las lipoxinas son los que me generan el ingreso de los monocitos, que son las células que van en la última parte de la reparación del tejido. Y los monocitos son los que me aumentan a la secreción de factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué quiero decir con todo esto tan profundo? Cuando uno entra y hace una lesión, lo primero es cascada de ácido araquidónico, citoquinas proinflamatorias. Esa cascada del ácido araquidónico me genera prostaglandina E2 y D2. Esa prostaglandina E2 me secreta lipoxinas. Esa lipoxina me lleva a ingreso de monocitos y activación de citoquinas antiinflamatorias y bajan las proinflamatorias y me llevó a una fase de resolución. Cuando entendí este proceso que se ve como muy engranado, muy consecuente, muy paso a paso, es por eso que a mí me pica un zancudo, un mosco, a inflamación, pero resuelve solo. Y por eso tu mensaje que debería resolver solo, entre comillas. Debería haber una modulación y la palabra te la tomo. Modular la inflamación. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender todo el proceso? Ahí es que uno dice, ¡ay! Ahora la industria humana está enfocada en sacar medicamentos alopáticos enfocados a citoquinas proinflamatorias.
no antiinflamatorios o bloqueadores de cascada. Citoquinas proinflamatorias, porque se está entrando a revisar más la inflamación, en donde la inflamación es BOM, la intensidad me puede llevar a algo malo, pero es un proceso de resolución. Por eso les dije que todos tenían razón, ¿sí? Pero hay que cuadrar el mensaje. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok, tenemos dos opciones según esto. Primera opción, o bloqueamos, es la primera opción, o la segunda opción es modulamos. El mensaje acá es modulemos, ¿sí? Y la doctora me quitó la palabra, modulemos. La opción es modular la inflamación. Lógicamente, ¿por qué cuando hacemos una cirugía ponemos un antiinflamatorio? Es porque estamos pensando en el dolor del paciente, es por eso. Porque no queremos que le duela, porque hay una activación de receptores. Entonces yo manejo el DOR con AINES, pero debo manejar la modulación de inflamación de otra forma, ¿ok? Por eso es que llegan este tipo de medicamentos en donde vienen con esos estudios hasta de genética, enfocados a modular la inflamación y promover la cicatrización. ¿Por qué motivo? Su modo de acción es específicamente a lo que estábamos hablando. El modo de acción es bajar citoquinas proinflamatorias y aumentar citoquinas antiinflamatorias. Lo que hace el organismo. Cuando yo empiezo con medicina bioreguladora, ¿qué fue lo que dije? Son medicamentos de bajas concentraciones que generan un estímulo en el organismo para la autocuración. Esto es el mensaje. ¿Qué quiero? Promover la fase de resolución de la inflamación. Bajar citoquinas proinflamatorias y aumentar las antiinflamatorias. Esto lo muestra con estudios donde identifican qué porcentajes baja, hasta un 70% interleuquina 1 beta, 54% factor de necrosis tumoral alfa, estudios donde muestran el aumento de las citoquinas antiinflamatorias, que es factor de crecimiento transformante beta, y también modula unas citoquinas citoplasmáticas que están involucradas en la inflamación, pero no vamos a entrar hasta allá. Por otro lado, la otra parte del modo de acción es promover la cicatrización, estimular polimorfonucleares, lo normal, estimular fibroblastos, y se identifica que activan unas células madre para la contracción de la herida. Todo esto fue publicado en un estudio en esta editorial, la Frontiers in Molecular Bioscience, en el 2017. Es la quinta editorial más importante o de mayor impacto a nivel mundial. Entonces, tiene una publicación en una editorial muy importante, en donde su objetivo fue identificar los genes que activaba para proceso de cicatrización y modular inflamación. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron unos roedores, ¿sí?, de 4 a 6 semanas. A esos roedores le hicieron una herida de 1 centímetro cuadrado. En un ratoncito así, 1 centímetro cuadrado, eso es hartísimo, eso es bastante, ¿sí? Y lo que hicieron fue armaron 4 grupos. El grupo 1 es grupo control, no le aplican nada. El grupo 2 le aplican solución salina para ver un tema de placebo. El grupo 3, Traumel inyectable. Y el grupo 4, Traumel inyectable más crema. Al final se generan una cantidad de datos, son 2 millones de datos de secuenciación genética, por lo cual las estadísticas y los resultados son muchísimos, pero para resumir, ¿qué se ve acá? Se encuentra que se disminuye citoquina proinflamatoria también, pero lo más importante es que se activan genes en células madre de fibroblastos para empezar a cerrar herida, para contraer la herida mucho más rápido y modulando la inflamación. Yo quise también ver mis situaciones en Colombia y trabajé con un doctor, hicimos un estudio con un doctor muy importante en Colombia, que es el doctor Jaime Moreno, en Cali, donde cogimos unas perras para ovariosterectomía. Cogimos un grupo y le pusimos solo Traumel. Para el DOR le pusimos Tramadol únicamente el día de la cirugía, no más, Traumel y DOR.
Y lo otro lo hicimos con los AINES, los esquemas que nos han enseñado. Medimos el ecograma, presión arterial, proteína C reactiva, proteína de la fase aguda de la inflamación, score de dolor por la de Colorado University, temas de cicatrización, temas de cómo está el paciente, para ver todo el proceso. Lo que encontramos es que en los dos grupos se comportan igual, los dos están igual. ¿Eso qué me da? El gran beneficio que tengo un medicamento de origen natural, bajas concentraciones, promoviendo ese proceso, pero me controla el DOR, porque el DOR, yo le manejé tramadol o le manejamos tramadol inicialmente por la incisión, pero el DOR siguiente es el ejemplo del doctor si me pega, queda con inflamación y el DOR continúa con inflamación. Si yo manejo la inflamación, el DOR se mantiene bien, pero aparte promuevo cicatrización. Entonces es un medicamento que me da una opción múltiple con una eficacia comprobada y pues acá en Colombia, allá en Colombia, comparada con el tratamiento tradicional. ¿Sí? Vamos en temas de práctica clínica. ¿Qué podemos ver en la práctica clínica? Yo cuando tengo una cirugía, vamos a algo así, específico, la inflamación aguda, yo la quiero a que me pase a un proceso de resolución. Ese es mi objetivo. Eso es lo que yo quiero. Pero volvemos a preguntar, ¿qué utilizan ustedes para cicatrización? ¿Utilizan algo o no? ¿Nada? ¿Nada? Ni pomada, ni crema, ni antisépticos, nada. Es porque hacen bien la cirugía, entonces en Colombia son malos. Ok, pero generalmente se piensa en eso, nada. Pero ahora yo pregunto, ¿y para cirugías, o más bien para el tejido interno, tampoco utilizan nada? Si yo hago una cirugía en intestino, estoy lesionando la mucosa intestinal, la serosa, y ahí la cicatrización, y el músculo, y la fascia, todo eso necesita cicatrización. El epididimo, ¿cómo cicatriza? El ligamento várico. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta que los tejidos también tienen un tiempo de cicatrización que dura. Una fascia, un tejido subcutáneo, puede durar hasta 2 a 3 meses en tiempo de cicatrización. Músculo hasta 6, casi un año. Tendones hasta un año. Ligamentos 6, un año. Hueso 3 meses. ¿Qué estoy haciendo allí para mejorar ese proceso de cicatrización? Actualmente nada. ¿Hay personas que tienen hijos acá? ¿Hijos? ¿Nadie? ¿Nadie tiene hijos? ¿Qué grupo también? Yo tampoco. Entonces, las mujeres cuando tienen hijos y cuando tienen un hijo por cesárea, ¿sí?, después de 2 años pueden seguir con proceso de cicatrización. Cuando una mujer tiene el primer hijo por cesárea y después tiene otra gestación, cerca de los 2 años, en el último tercio de esa gestación empieza a dolerle la herida. Y son mujeres que no pueden tener parto natural. Toca otra vez cesárea, porque esa cicatrización todavía no está. 2 años y no cicatrizó. Sería interesante tener algo que ayudara a esa cicatrización. ¿No creen? Entonces, si yo tengo procedimientos quirúrgicos de este tipo, en donde esto es un hemangiosarcoma, tengo que retirar vaso. Entro a tener incisión de cantidad de tejido. ¿Ustedes se imaginan la cicatrización de este paciente? El dolor, la inflamación. Estamos frente a un hemangiosarcoma en un órgano digestivo extra, que tiene que ver también con temas hematopoyéticos, ¿sí?, inmunológicos. ¿Cuánto tiempo puedo manejarle AINES acá? ¿Más de 7 días podré? Difícil.
Una manipulación impresionante, sacando también temas intestinales. Un corte quirúrgico muy fuerte, una inflamación sistémica muy fuerte, órganos hematopoyéticos e inmunológicos involucrados, que realmente el vaso hace parte del sistema retículo endotelial. Manejar más de 7 días una AINES se me va a complicar, va a ser muy difícil. Y si yo manejo 7 días, estoy pensando en el dolor y en la inflamación y la cicatrización. Esas son situaciones donde uno empieza a ver opciones como este medicamento. Y por otro lado, me dicen en este artículo, que son los hospitales de Norteamérica, me dicen que el DOR tiene 3 vías: nocicepción, inflamación y patológico. Ya hablamos como de estos dos, pero me dicen que el DOR agudo puede durar durante el tiempo que persiste la inflamación hasta la cura de la lesión. Hasta 3 meses. Esa cirugía, tengo que manejarle la inflamación por 3 meses, hasta la cura de la lesión. ¿Qué puedo manejar por 3 meses para ese paciente? Las terapias que me enseñaron empiezan a tener complicaciones. Entonces va a ser difícil lidiar la inflamación por tanto tiempo, siendo eficaz y sin efectos secundarios. O este paciente que me llegó, una gata que es mordida por perro, como se dan cuenta, mucho tejido se llevó. En esto lo ideal era un colgajo o un injerto. Por temas económicos no se pudieron, pero es un paciente que le manejo el DOR 3-4 días porque le duele claramente, pero tengo que estar pensando en infección, va antibiótico, una semana, y tengo que estar pensando en inflamación, y tengo que estar pensando en cicatrización. Con el manejo de Traumel, al mes y medio, tengo esta recuperación en este paciente, en donde, si nos damos cuenta, empieza a tener una cara diferente, cicatrizar, y llega al punto en donde repara tejido. Mes y medio, que realmente es un tiempo bien aceptable. ¿Sí? Para esto, como se dan cuenta, quedó con liposucción, quedó con una cirugía estética, se puede ir para la playa y todo. Este paciente me llegó una semana antes de venirme acá, una semana antes, donde se cortó, como se dan cuenta, los músculos se los llevó, tendones se los llevó. En la cirugía manejo algo para el DOR, manejé meloxicam, y en los lugares o en los puntos donde estoy haciendo la cicatrización o la unión del tejido, empiezo a manejar Traumel inyectable en esas zonas. Se manda la fórmula, en donde la fórmula claramente va algo para el DOR, va un antibiótico, bueno, todo, limpieza, pero infortunadamente el tutor de mascota no ayudó en nada. No ayudó, pero para nada, no compró nada. El primer día, el otro día, ella compró, no ha comprado nada, no ha llamado. ¿Sabemos algo? No. Al segundo día, ¿sabemos algo? No. Entonces lo que toca hacer en Colombia es mandar un correo rápidamente o un escrito donde se deje claro que uno le mandó las cosas para evitar problemas. Porque si le pasa algo a esa patica, puedo yo entrar en problemas legales. Entonces tengo que dejar el sustento. Digo, solicito la foto. No le manejaron nada, solicito la foto, que deje todo, que aquí se quedó. Y al segundo día tengo este paciente acá. No se le manejó nada más. No es lo ideal, lógicamente. No es lo ideal, pero pues el propietario descuidado. Pero esto me da la satisfacción porque a los 2 días yo esperaba una pierna muy edematizada. El color está bien y hasta mírenle la cara. Está bien, está tranquila. Está relajada, no es una cara de dolor, es una cara tranquila, ¿sí? Y esto solo fue con Traumel, porque el meloxicam fue para el DOR y Traumel el inyectable. Esto me da tranquilidad y confianza del medicamento que se utiliza. En temas de gingivitis, uno puede aplicar el medicamento intragingival y empezar a modular la inflamación de la gingiva. Y esto es una opción porque a veces tenemos gingivoestomatitis con leucemias involucradas.
y manejar glucocorticoide con una leucemia, si nos ponemos a ver el libro, en una parte dice sí y en otra parte dice no. Entonces se pueden hacer las extracciones, hacer el manejo y tenemos unos esquemas en gel, no están los productos acá todavía, pero llegarán, en donde el manejo con gingivoestomatitis, solo con gel tenemos respuestas bastante positivas, ¿sí? En la mayoría de los casos. Este paciente, como se dan cuenta, es un paciente que tiene hernia discal, tuvo un juego brusco, no es un paciente para cirugía, es un paciente para terapia médica nomás, pero jugó de una forma brusca con otro perro y quedó pues adolorido. Como se dan cuenta, el tren posterior está bastante débil. Aplicaciones paravertebrales con Traumel y otros 2 productos, pero para el manejo de la inflamación, a los 2 días ya el paciente está nuevamente apoyando bien, hay fuerzas en el tren posterior y continúa como tal, ¿sí? No es necesario, no es una escala Frankel para un tema de cirugía, ¿sí? Y se puede ir manejando con terapia médica, ¿correcto? Y esto se maneja en temas de agudización. Ahora, si hablamos de temas de agudización, si tenemos pacientes con ruptura de ligamento cruzado anterior, esta radiografía que es de acá, esta radiografía pues es la de él, en donde está intacta, es una articulación que está bien, tuvo una ruptura pero está bien. Pero si tuviéramos una radiografía de este tipo, se nos complica, y la edad, y el peso, muchas cosas, y el riñón. Entonces ahí se complica. Afortunadamente este está bien, pero el tema de la cirugía de un paciente con enfermedad articular, este artículo se lo recomiendo muchísimo, es la categorización de enfermedad articular, en donde nos dice qué tipo de pacientes se pueden tener, en donde la enfermedad articular leve, que es el de anterior, tiene que manejarse por temas de agudización, está el moderado y está el grave, que estos 2 ya son de terapias integrales. El leve es el que quiero centrarnos porque en este artículo nos dicen que hay que manejar algo para el DOR y la inflamación. Pero lo más interesante es que para manejar el DOR dicen AINES por mínimo 4 semanas. ¿Por qué? El DOR son 3-4 días, pero la inflamación a nivel celular son 4 semanas. Y lo más interesante de este artículo es que dice que el más de 50% de los casos caninos se diagnostican entre 8 y 13 años. O sea, manejar un paciente con 4 semanas de AINES con 8 o 13 años, la pienso. Esto es lo que pone a pensar y es donde uno puede manejar este producto para esos temas de agudización, donde la inflamación se resalta porque jugó, porque corrió, porque saltó y solo necesito modular la inflamación. Ahí es donde uno tiene que ver los estados, todos los estados de inflamación, hasta los que se vuelven muy bioquímicos, los que no se ven. Al final, ¿cómo se usa el producto? La inflamación se puede ver de muchas formas en muchos pacientes. Todo el tiempo hay un proceso de inflamación, hasta la conjuntivitis es inflamación, gastritis es inflamación, cólica es inflamación, ¿sí? En donde, si es un tema de un paciente hospitalizado, se maneja 1 ml por paciente, no es dependiente del peso. Esto es igual que una vacuna, activación inmunológica, y es 1 ml sin importar el peso. 1 ml una vacuna es para un perro grande o para un perro pequeño, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es de sistema inmune. Esto es igual, 1 ml cada 8 horas, si tenemos vía intravenosa, es un paciente hospitalizado. Pero si tenemos una enfermedad crónica, se puede manejar 1 a 2 veces por semana, intravenosa o subcutánea. Hay pacientes que necesitan hasta 3 veces por semana, el mismo paciente lo va diciendo, ¿sí? Pero también para el tema de cirugías está la opción, manejarlo pre, durante y post, con el fin de ir modulando la inflamación y tener una mejor respuesta de la cirugía. ¿Cómo se hace? Ustedes en este momento tienen las ampollas. Las ampollas, ustedes cogen un frasco color ámbar, en donde una ampolla de 5 ml la ponen allí. Le agregan 5 ml de cloruro de sodio y tienen una composición de 10 ml. Esto 5 a 10 gotas vía oral, 3 veces al día,
previo a la cirugía cuando se puede, cuando es cirugía programada. En la cirugía, media ampolla en la bolsa de líquidos en el cloruro de sodio y media ampolla para el lugar donde se quiere hacer cicatrización, ¿correcto? Y después esto se manda para la casa, el gotero continúa en la casa, que eso le dura 5 días aproximadamente. Estamos hablando de cirugías básicas, castración, ovarioesterectomía, y ahí lo que estás haciendo es modular la inflamación. Es eso, ¿correcto? Pero otra cosa es una cirugía ortopédica. Otra cosa es una cirugía con cuerpo extraño. Ahí ya es un poco más doloroso. La vía oral, como les estaba diciendo, es una opción, pero hay algo interesante que es esta, la nebulizada. No falta el gato que se cree pantera. No falta el gato que se cree el rey león, ¿sí? En donde el propietario, siempre lo digo, el propietario es ¿qué? No, el gato es tranquilo y uno se acerca y ya, eso no me le meto. No me pongo a molestar y manejo el medicamento de forma nebulizada. Y también me es funcional. Nebulizado para tema respiratorio, para tema gastrointestinal, para tema nefrourinario, sin problema. El perro que se quiere comer mi mano, no me pongo a molestar. O si no, en el agua de bebida. Le pongo las 5 o 10 gotas en el agua de bebida, sin problema. Articular, lo pueden aplicar alrededor de la articulación, ¿sí? De forma subcutánea, no es necesario intraarticular, subcutánea, ponen unos puntos de 0,5 a 1 o 2 ml según raza, alrededor de la articulación o paravertebral en estas zonas con una aguja de insulina. En puntos de acupuntura, las personas que sepan de acupuntura también lo pueden utilizar. Y los beneficios que voy a tener es que me modula la inflamación, promueve cicatrización, reduce el edema, es muy seguro y también me ayuda a vasoconstricción. Esto es la diferencia con los AINES. Yo no quiero satanizar los AINES, también los uso. Pero cuando tengo todo este tipo de contraindicaciones, me genera complicaciones. O me vuelvo más racional en el uso de los medicamentos. Porque al no bloquear la cascada del ácido araquidónico, es un medicamento que me resuelve la inflamación y también empieza a promover la cicatrización gracias a sus 14 componentes y todos los estudios que está mostrando. Por eso se ve acá, resuelve inflamación y hasta la que no se ve, pensando hasta en la inflamación de tipo molecular. Cuando a mí me llegaban antes a la veterinaria, antes de trabajar en GEL, y me hablaban de Traumel, esto era mi forma de ver las cosas, no entendía. Después de que yo me tomo el tiempo de leer, y por eso quise mostrarles todo desde que es la medicina bioreguladora, pasar cómo es la inflamación, más allá de una cascada de ácido araquidónico, es con el fin poder como organizar el pensamiento. ¿Listo? Y listo, doctores. Esto era lo que quería contarles el día de hoy. Espero que la invitación que hayan tenido para hoy pues haya sido una buena expectativa y lo que espero que no haya pasado es que la realidad de la charla o de la palestra haya sido diferente. Muchas gracias, doctores, muy amables.